Hola muchachos, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a una semana más de actividades y el tema que nos ocupa para esta semana va a ser el tema de aldehídos y cetonas. Empezamos con lo que son los aldehídos. Contienen un grupo funcional nuevo que vamos a conocer, que es el grupo funcional carbonilo, que sería el carbono unido por medio de una doble ligadura hacia el oxígeno. Su fórmula general se la estoy presentando de las dos maneras. Puede ser R-CHO, que sería de fórmula contraída. En fórmula desarrollada sería R-C, doble ligadura al oxígeno e hidrógeno. Los dos son exactamente lo mismo, pero son diferentes formas de presentarlo, para que sepan identificarlos cualquiera de las dos formas que les pongan. Surgen de la oxidación de los alcoholes primarios. Cuando vimos el tema de alcoholes, les decía yo que los alcoholes era importante diferenciarlos en primarios, secundarios y terciarios para saber el tipo de reacciones que iban a tener. Aquí llega el momento en donde debemos de diferenciar el tipo de alcohol. Entonces, por ejemplo, tengo un primer tipo de alcohol que sería el etanol, es un alcohol primario. Recuerden, el carbono que sostiene o que contiene el OH está unido solamente a un solo carbono. Este lo voy a someter a una oxidación utilizando catalizadores. Aquí me faltó, perdón. Aquí le vamos a poner más el O2, que es el proceso de oxidación, y el catalizador va a ser el cobre y los 250 grados Celsius de temperatura. Una vez que llegamos a eso, obviamente tienes que irte fijando que cada uno de los grupos funcionales va a reaccionar en la zona donde tengan su grupo funcional. El grupo funcional del alcohol es el OH, por lo tanto la reacción se va a llevar a cabo exactamente en el grupo donde tenga el OH. Y lo que voy a lograr va a ser lo siguiente. Vamos a quitar este OH, este hidrógeno unido con un hidrógeno de acá para formar una molécula de agua. Y por quitar hidrógeno de aquí me va a quedar una valencia libre que se va a agarrar al oxígeno con una doble ligadura, formando lo que conocemos como un aldehído. Tenía etanol, ahora voy a tener etanal, que yo lo puse de esta manera, que sería lo mismo que presentárselo de la manera que lo hago casi siempre. Ahí está el oxígeno con doble ligadura. Tengo el etanal. También ya me voy a dar cuenta que las terminaciones, como se trataba de un alcohol, pues es ol. Como se trata de un aldehído, la terminación va a ser al. Etanol, etanal. Ahí no tenemos tanto problema. A partir de la oxidación de un alcohol primario, dio origen a un aldehído, en donde el grupo carbonilo, que es el que estoy señalando, siempre se va a encontrar en un carbono de tipo primario. Siempre se le va a decir que ese va a ser mi carbono número 1. Bueno, en la industria se utiliza para la fabricación de polímeros, es decir, la mayor parte de los plásticos están hechos a base de aldehídos. Y en el laboratorio, a nivel laboratorio, se pueden utilizar para conservar piezas anatómicas, para conservar algunos especímenes, obviamente muertos, y hacer investigaciones sobre ellos. El aldehído que se utiliza se le llama formol. Comúnmente formol, el nombre correcto y completo sería formaldehído. Bueno, para la nomenclatura, en este momento va a haber dos tipos de nomenclatura que podemos usar. La nomenclatura IUPAC, que es la sistemática y la que se nos exige, que es la que tienen que aprender, pues no tiene gran cambio. Simplemente tienes que identificar el tipo de grupo funcional que tienes e ir nombrándolos de acuerdo al número de carbono. Por ejemplo, un átomo de carbono con el grupo funcional aldehído, metanal. Recuerda que el alcano era metano, entonces simplemente metanal. 2 átomos de carbono, etanal. 3 átomos de carbono, propanal. Y date cuenta cómo voy indistintamente poniéndote la fórmula contraída o poniéndote la fórmula desarrollada del grupo funcional para que te acostumbres a las dos. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, butanal. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, pentanal. 6 átomos de carbono, hexanal. 7, heptanal. Y 8, octanal. Obviamente, si llegas al de 9 será nonanal. Y si llegas al de 10 será decanal. Bueno, una vez que tenemos la nomenclatura IUPAC para los alcanos y que sabemos que van a terminar en al, vamos a ver cómo nombrar los alcanos cuando tienen ramificaciones. Si seguimos las reglas IUPAC, pues vamos a llegar a lo mismo. Vamos a tener que localizar cadena principal, en este caso que contenga al grupo carbonilo. Y nos damos cuenta que en mi primer ejemplo, aquí tengo mi cadena principal. ¿Sale? En donde esté el grupo carbonilo, automáticamente constituye el extremo o carbono número 1. Entonces, carbono número 1, 2, 3, 4, 5. Y las ramificaciones las identificamos de la misma forma que lo hemos venido haciendo. La primera ramificación que yo veo aquí se llama metil
y la segunda se llama etil. Y me voy en orden alfabético. Entonces esto quiere decir que esto se llama 2, etil, guión, 3, metil, guión, y el nombre del aldehído correspondiente, que es de 5 átomos de carbono, pentanal. Date cuenta cómo no estoy dando la posición que tiene el grupo carbonilo. No tendría sentido darla porque siempre va a estar en el carbono número 1. Por eso no se menciona. En mi segundo ejemplo tengo una cadena principal que puede ser este. Mi extremo número 1, 1, 2, 3. Y mi ramificación que se encuentra en el carbono número 2. 2, metil, guión, y el nombre del aldehído correspondiente que sería propanal. Listo. En mi tercer ejemplo, localizo mi cadena principal. Aquí tienen la cadena principal. Extremo número 1, en donde esté el grupo carbonilo. 1, 2, 3, 4. Y en este caso tengo dos ramificaciones. Las dos surgen del mismo carbono, que es el carbono 2, 2, dimetil, guión, y el nombre de mi aldehído correspondiente, que sería butanal. No son tan largos los que hay. Como te puedes dar cuenta, uno de los más largos son los que siguen, son un poquito más largos. Entonces, aquí está mi cadena principal, mi extremo número 1, 1, 2, 3, 4, 5. Y primero menciono las ramificaciones. En el carbono número 2 y en el carbono número 4 tenemos el metil. 2,4 dimetil. Guión, y el nombre del aldehído correspondiente. 5 átomos de carbono, este es un pentanal. Y el nombre completo sería 2,4 dimetil pentanal. Siguiente, localizamos cadena principal. Aquí la tenemos. Extremo número 1, 2, 3, 4, 5. Es otra vez un pentanal con más ramificaciones. La primera ramificación es metil. Aquí tengo un metil y tengo un etil. Orden alfabético. 3, etil. Guión. 2, 4, dimetil. Guión. Y el nombre de la cadena principal, pentanal. Y por último, localizamos la cadena principal. Aquí tienes tu cadena principal. Tu extremo número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vuelves a las ramificaciones. Orden alfabético. 4, etil. Aquí está el etil. Guión. 5, metil. Aquí está el metil. Y es de 6 átomos de carbono ahora tu aldehído, por lo tanto esto se llamará hexanal. Nombre completo, 4, etil, guión 5, metil, hexanal. En el caso de los aldehídos vamos a tener una nomenclatura trivial que es interesante porque generalmente en las etiquetas de algunos productos el nombre que viene es el nombre trivial, no viene el nombre IUPAC. En algunos casos pues, hemos leído algunos de estos nombres, más adelante se van a dar cuenta que sí. Bueno, por ejemplo, el primero de ellos, HCO, que es con un solo átomo de carbono. En este caso lo vamos a llamar aldehído fórmico. Y se le llama fórmico porque lo descubrieron sobre la cutícula de una hormiga. Y en latín fórmica significa, en español significa hormiga. Bueno, el segundo, CH2, C8. Ahí está, 2 átomos de carbono. Se le conoce como aldehído acético. ¿Sí? Descubierto en las manzanas. De hecho, de aquí surge lo que es el vinagre. CH3, CH2, C doble ligadura, H. Checa que estoy poniendo la fórmula desarrollada del grupo funcional. En este caso recibe el nombre de aldehído propiónico. La palabra propiónico quiere decir primera grasa. CH3, CH2, CH2, C8, como tú quieras ponerle. En este caso se llamaría aldehído butírico, que significa mantequilla rancia.
CH3, CH2, 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 C doble ligadura O, es de 5 átomos de carbono y recibe el nombre de aldehído valérico. Y de aquí en adelante pasa algo interesante. Por ejemplo, vamos al de CH3, CH2, 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 4, 6. Aquí sería, pues sí, yo. ¿Sale? Este es de 6 átomos de carbono que recibe el nombre de aldehído caproico. 6 átomos de carbono. En términos biológicos, los aldehídos a partir del número 7, que tengan número non de átomos de carbono, no son importantes. 7, 9, 11 no son importantes, por lo tanto, nos vamos a dedicar a los que tienen número par, que son importantes para la vida de los seres vivos. Entonces tenemos el caproico, que es de 6 átomos de carbono. De ahí derivaremos al de 8 átomos de carbono. Sería CH3, CH2, paréntesis, y lo termino con el CHO. Son 1, 2 carbonos, más 6 CH2, tendríamos ahí un total de 8 átomos de carbono, para no hacerlo tan largo y para que quepa en el pizarrón. En este caso tendríamos el nombre de aldehído caprílico. ¿Sale? Y por último tendríamos el de 10 átomos de carbono, que sería CH3, paréntesis CH2, aquí un 8, CHO. ¿Sale? Y se llamaría aldehído cáprico. Son los nombres triviales. Recuerda que triviales se le ocurrió ponérselo al cuate que lo identificó y no podemos remediarlo. O sea, es el nombre que tienes que aprender. Si nos queremos realmente aprender los nombres triviales, pues de memoria. Algunos tienen significado, ya les dije, por ejemplo, fórmico, pues con hormiga, butírico, mantequilla rancia, y los últimos son importantes porque fueron descubiertos generalmente en la grasa de los caprinos, por eso los nombres de caproico, caprílico y cáprico. Bueno, esa es una forma de llamarlos, generalmente la forma más fácil de llamarlos, pero también los pudieran cambiar el nombre, es decir, invertir el nombre. Este podría llamarse formaldehído, acetaldehído, propionaldehído, butiraldehído, valeraldehído, caproaldehído, caprilaldehído y caprilaldehído. Suena muy parecido. Entonces, aquí sería caprilaldehído y caproaldehído. De esa manera los van a llamar. ¿Sale? En el caso de estos aldehídos que tienen nombre trivial, también te pueden poner algunos de ellos con ramificaciones. Es muy parecida a la forma de nombrarlos, pero en vez de que des la posición de las ramificaciones con número, la vas a dar con la letra correspondiente en lo que sea al alfabeto griego. ¿Y cómo lo vas a hacer? Fíjate bien. Tú vas a localizar la cadena principal, igual que hemos hecho hasta el momento. Esta es mi cadena principal. Este sigue siendo mi carbono número 1. Pero de ahí en adelante ya no vamos a numerar esto como número 2, 3, 4. Los vas a numerar en orden de las letras del alfabeto griego. Este es mi carbono alfa y este es mi carbono beta. No voy a continuar numerándolos porque ya no tengo ramificaciones. Ya no tendría sentido. Simplemente quiero fijarme dónde están las ramificaciones. Es decir, el primero de ellos se llamaría aldehído alfa etil beta metil, y luego es de 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono valérico. El siguiente, esta es mi cadena principal, es de 3 átomos de carbono. El aldehído de 3 átomos de carbono en trivial recibe el nombre de aldehído propiónico. Carbono número 1, carbono alfa. No tiene caso poner el beta porque no tenemos ramificación. Entonces sería mi aldehído alfa, metil, propiónico. Siguiente. En el siguiente localizo mi cadena principal y me doy cuenta que ahí está mi carbono número 1 y aquí está mi carbono alfa. Ya no le pongo a los demás. Es de 4 átomos de carbono, es un aldehído butírico. Entonces hay que ver las ramificaciones. Es alfa, alfa, dimetil, perdón, es aldehído alfa, alfa, dimetil
butírico. Es de 4 átomos de carbono. Para el siguiente de ellos, localizo mi cadena principal. Aquí está mi carbono 1 y me voy continuando los carbonos, pero no con número. Aquí sería alfa, beta y gamma. Entonces ahora me doy cuenta que llego hasta gamma, por eso sí la puse, porque hay una ramificación en ese carbono. Las dos son metil, sería aldehído, alfa, gamma, dimetil. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, valérico. Cadena principal, aquí tenemos mi cadena principal con el grupo funcional que está en el carbono 1, este es mi carbono alfa, mi carbono beta y mi carbono gamma. Utilizo mi orden alfabético. Aldehído, beta, etil. Ya tengo el primero. Guión alfa, gamma, dimetil. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, valérico. Y ahí tendríamos los nombres de algunos de los aldehídos que tienen ramificaciones con una nomenclatura de tipo trivial. Bueno, continuando con el grupo funcional carbonilo, vamos a la segunda parte, que sería establecer el grupo funcional conocido como cetonas. Las cetonas tienen como grupo funcional algo que algunos denominan el grupo ceto o bien el grupo carbonilo. Date cuenta que el grupo carbonilo es el mismo que los aldehídos, simplemente que el grupo carbonilo ahora va a quedar en un carbono intermedio, nunca en un extremo. Su fórmula general es la que tenemos aquí, R. Recuerda que la R representa cualquier radical, etil, metil, propil, etc. en fórmula condensada y en fórmula desarrollada. Te pongo las dos fórmulas generales para que las identifiques. Su principal uso es como solventes de secado rápido. Estos solventes de secado rápido, el ejemplo típico lo tenemos en la acetona. Y surgen de la oxidación de los alcoholes, pero ahora de los alcoholes de tipo secundarios. Acuérdate lo que te dije hace rato. Vamos a incluir el oxígeno dentro de la molécula. Pero tienes que irte exactamente a la zona donde está el grupo funcional para saber cómo va a actuar. Checa dónde está tu grupo funcional y checa qué fue lo que pasó en la reacción. Es decir, el grupo de alcohol fue sustituido por el grupo carbonilo. El grupo carbonilo o bien el grupo ceto está en un carbono intermedio y se obtiene agua. Este es importante saberlo porque es un carbono de tipo secundario que cuando se oxidan un alcohol de tipo secundario que cuando se oxida van a dar origen a las cetonas. Bueno, su nomenclatura. En IUPAC la nomenclatura no es muy variada. Simplemente vas a poner atención en lo que estás haciendo y dándole la terminación adecuada al nombre. Obviamente ahora te estás dando cuenta que va a terminar en ONA. No existe de 1 átomo de carbono, no existe de 2 y empezaremos con la de 3. 1, 2, 3 átomos de carbono. El nombre, propanona. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Nombre, butanona. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Ojo, aquí sí tengo que poner la posición que ocupa el grupo carbonilo. Este es el carbono número 2, el nombre es 2-pentanona. Date cuenta que este también es de 5, pero que la posición que ocupa el grupo carbonilo ahora es en el carbono número 3, por lo tanto es 3-pentanona. ¿Por qué en la propanona y la butanona no puse número? Porque me da lo mismo. Es decir, si yo pasara este para acá, la numeración empezaría al revés y no tendría ningún sentido estar poniendo nombre porque sería, o número, perdón, porque sería el mismo compuesto. Date cuenta con el de 6, este recibe el nombre de, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, 2 hexanona, puesto que el grupo carbonilo se encuentra en el carbono número 2. Y si hago la referencia con el que sigue, el grupo carbonilo se encuentra en el carbono número 3, dando origen a la 3-hexanona. Obviamente, si yo cambiara este grupo carbonilo para acá, estaría siendo el mismo compuesto y se llamaría 3-hexanona porque la numeración vendría al revés. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso de cetonas ramificadas, pues realmente va a ser exactamente el mismo seguimiento que se hace en la nomenclatura IUPAC. Nombras ramificaciones,
de acuerdo al número de carbono que tengas y vas a dar la posición donde se encuentra el grupo carbonilo. Es decir, localizamos cadena principal. Aquí tenemos la cadena principal. Debe contener el grupo carbonilo. Mi extremo número 1 en este caso es este. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Recuerdas que es el extremo número 1 porque es el que está más cercano al grupo funcional, que en este caso es el grupo ceto o grupo carbonilo? Y tengo dos ramificaciones que corresponden a metil. Los dos surgen del mismo carbono. El nombre del compuesto sería 4,4, das la posición que tiene tu grupo carbonilo, 2 guión, y das el nombre de la acetona de 5 átomos de carbono. Pentanona. Listo. En el siguiente caso vas a hacer lo mismo. Vas a localizar la cadena más larga de átomos de carbono que contenga el grupo carbonilo. Aquí la tenemos. Carbono número 1, carbono número 2, 3, 4 y 5. La ramificación que existe en el carbono número 3 es un etil. Por ahí empiezas. 3, etil, guión, posición de tu grupo carbonilo. 2, pentanona. Puesto que estás hablando de la acetona de 5 átomos de carbono. En el grupo de las cetonas pueden existir los grupos carbonilo, como te das cuenta aquí. Aquí está mi cadena principal. Voy a averiguar cuál es mi extremo número 1. 1, 2, 3. Hasta el 3 estaría el grupo carbonilo. 1, 2. En el 2, por lo tanto, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. Y el grupo funcional, y la ramificación que tengo sería el isopropil, que se encuentra en el carbono número 3. 3, isopropil. Guión. Posiciones de tu grupo carbonilo. 2, aquí está el primero, 4. Y es el de 6. Hexano diona. Estás utilizando el di para indicar la posición, más bien que en tu molécula existen dos grupos carbonilo. Lo mismo hacemos con el último. Aquí no hay ramificaciones, simplemente localizamos mi extremo número 1, extremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y das posición de tu grupo carbonilo. Sería 2, 5, es de 7 átomos de carbono, etano, diona. Y te vas dando cuenta que al final de todo esto lo que tienes que tener muy claro es de qué grupo funcional hablas para saber qué terminación le vas a dar a cada uno de ellos. En el grupo de los aldehídos pues los terminamos en al, en el grupo de la acetona los terminamos en ona, en el grupo de los alcoholes en ol, y así conforme pasen los grupos funcionales te vas a dar cuenta que por eso se le llama nomenclatura sistemática, porque estamos utilizando el mismo sistema para nombrar diferentes grupos funcionales, haciendo la diferencia únicamente con la terminación de cada uno de ellos. Para terminar con este tema de cetonas, nos falta únicamente revisar que existe una nomenclatura trivial, al igual que en los aldehídos. En esta nomenclatura trivial, tú vas a localizar el grupo, o más bien el carbono que contenga el grupo carbonilo, y vas a nombrar los extremos que estén unidos a él, dándole el nombre del radical alquil correspondiente. Es decir, si yo localicé aquí el grupo carbonilo, sé que estoy hablando de una acetona. Lo que está unido al grupo carbonilo de este lado es el radical propil. Lo que está unido al grupo carbonilo de este lado es el radical metil. Y los voy a acomodar en orden alfabético. El nombre del compuesto sería metil-propil. Repito, metil-propil-cetona. Ya vi quién era el nombre de cetona, el grupo carbonilo. Localizamos en la siguiente el grupo carbonilo. Aquí está en forma contraída, pero al final de cuentas ya localicé el grupo carbonilo. El radical que está unido al carbonilo de este lado recibe el nombre de etil. El radical unido al carbonilo de este lado recibe el nombre de isopropil. Y los acomodamos en orden alfabético. Este es etil-isopropil-cetona. Y el término cetona, sabes que se debe al grupo carbonilo. En mi siguiente grupo, pues vamos a encerrar nuestra cadena, nuestro grupo carbonilo, y luego encerramos nuestra primera ramificación que corresponde a metil y la segunda que corresponde a etil. Y lo acomodo en orden alfabético. Etil-metil.
metil-cetona. La siguiente es especial y ojalá esta no se te olvide y la recuerdes siempre. Si la nombro con nomenclatura IUPAC, estoy hablando de la propanona, 3 átomos de carbono. Si la nombro con esta nomenclatura, identifico el grupo funcional cetona o carbonilo, y luego vemos que está unido el metil y que está unido el metil. Esto se llama dimetil-cetona. Te comentaba que en la nomenclatura IUPAC a esta le pusimos que también, bueno, más bien en la nomenclatura IUPAC también se llama propanona. Y te aseguro que no conoces cuál es la propanona y tampoco conoces cuál es la dimetilcetona, pero sí conocemos y vamos a la farmacia a comprar continuamente acetona. Esa que utilizamos o que utilizan para despintarse las uñas es la famosa propanona, que debería ser el nombre que pidiéramos en la farmacia. Sin embargo, le hemos conocido a lo largo de la historia como acetona. Bueno, continuando, localizo en la siguiente molécula mi grupo funcional ceto o carbonilo. Y me doy cuenta que aquí hay un etil y que aquí hay un etil. Por lo tanto, el nombre de este compuesto sería dietilcetona. Dietilcetona. Y terminamos con la identificación del carbonilo en la última molécula, viendo que este es un etil y que este completito es de 4 átomos de carbono llamado terbutil, orden alfabético. Entonces se llamaría terbutil-etil-cetona. Y tiene la forma trivial de nombrar al grupo funcional cetona. Bueno, aquí concluimos lo que es nuestro pequeño repaso, nuestra pequeña asesoría sobre lo que son los aldehídos cetonas. Recuerda revisar perfectamente los apuntes que te mande y, de ser posible, checa también el presi que te voy a mandar con la información de aldehídos cetonas. Bueno, muchachos, pues ahí nos vemos. Hasta luego.